Señores, vamos a conocer el Durazno. El Durazno es una pequeña localidad situada a 138 kilómetros de Córdoba capital. Es una localidad que no tendrá más de 200 300 habitantes. Lo primero que hay que hacer es llegarse hasta Santa Rosa. Desde aquí desviarse por el famoso Puente de Hierro, que es este que estamos transitando, y luego de hacer 30 kilómetros por una calle perfectamente asfaltada, se llega a Villa Yacanto. Villa Yacanto de Calamuchita, desde aquí 8 kilómetros de ripio que hay que hacer con sumo cuidado. Bueno, aquí vamos. Este es el famoso camino de ripio que a veces tanto cuesta hacer. Recuerden que en el Durazno no hay estación de servicio, así que prevenir eso antes. Lo que sí vamos a encontrar aquí son cabañas, hosterías y muchos camping para quedarse en el lugar. El paisaje sin duda es hermoso, ¿no? ¡Wow! Por fin. Miren, ¡qué maravilla! Qué lugar encantador, me encantó. Vamos a recorrer este lugar que sin duda le sobra naturaleza. Vamos, miren, qué hermoso lugar. Bueno, esta es calle Los Carpinteros, totalmente rodeada por árboles y es la que te lleva al centro comercial que no conocemos, así que vamos. Bueno, y cuando llegamos a este lugar, aquí se estacionan los vehículos y este sería el... Miren cómo es el piso acá, ¿eh? Miren qué raro con esas piedras. Y este sería el centro comercial de El Durazno. Claro, no hay muchos negocios, pero es pintoresco, tiene un restaurante, algunos lugares para comprar artesanía. Por lo menos aquí no me cobraron para estacionar. No me cobraron estacionamiento en la calle. Así que vamos a caminar un poco, a ver qué podemos encontrar por aquí. Vamos a dar una vuelta. Popopum, 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 popopum. Y aquí, llegando al final de la calle, Camping Calahuasi, uno de los más conocidos. Así que vamos a bajar del río. Tendría que decir que podrían haber unas cuantas más bajadas porque hay que caminar para poder conseguir estas escalinatas hacia el río. Y si no, hay que pasar por los camping, que bueno, son privados.
Bueno, aquí estamos. Después de caminar unos 300 metros, llegamos a este lugar que lo conocen como Los Cajones. Ese verde característico de aquí. Y aquí estamos, es un lugar muy familiar, muy tranquilo, de mucha naturaleza, como se puede apreciar. Muchas familias. Bueno, sigamos recorriendo, vamos caminando por este sendero a ver hasta dónde nos lleva. Todo costeando este río del Durazno. Ya toqué el agua, está fría, ¿eh? Igual voy a meter los pies, pero está bastante fría. Traten de venir cuando hace calor, traten de venir cuando hay sol, para poder aprovechar este río en su mejor momento. Río del Durazno, hermoso, miren. Este es uno de los más cristalinos. Nace allá, cerca del Champaquí. Y viene con sus aguas frías. Hasta aquí, hasta el Durazno. Valle de Calamuchita. Podemos caminar por todo este sendero y encontrarnos con todas estas playitas. Hay muchas playas para detenerse. Y casi todas tienen bajadas desde los camping. Pueden quedarse en los camping y bajar por ahí, por unos accesos que hay, todos hasta este mismo río. Miren qué naturaleza, miren qué lugar. El Durazno, señores, así es. No pensé que se movía tanto. Sí. Creí que era más firme. Este puente colgante representativo del Durazno. Miren qué vista hermosa tenemos desde aquí. Solamente pueden pasar 5 personas por vez. Este vado que tenemos aquí, este balneario junto al vado, es el más elegido por la gente. Sus playitas tienen mucha arena, no es tan profundo. Bueno, bajemos de aquí. Puente colgante, bastante movedizo. La verdad que se mueve muchísimo. Mucho más que cualquier otro puente que yo he pasado. Bueno, bajemos acá. Este es el lugar público más elegido por la gente. No se puede acampar, no se puede encender fuego. Vamos. Así es, Río del Durazno
en la localidad que lleva el mismo nombre. Muy cerquita de Yacanto, 8 kilómetros por un camino de tierra. Difícil de llegar cuando la lluvia lo corta. Hay tramos que hay que pasar bien despacito. Este es un parador. Parador, camping. Parador del Durazno. Aquí te prestan esas kayak. Por 15 minutos. Das la vueltita, después lo dejas aquí y otra persona lo agarra. Un sábado a la tarde y la gente que sigue ingresando. Realmente muchísima gente y cuesta conseguir un lugar para estacionar. Este es el vado principal. Peligro de succión, ¿eh? What? Wow, what is peligro de succión? Este vado es el único ingreso al Durazno. Viene de allá, de Yacanto. Y si el río está muy crecido, a veces hasta cuesta cruzarlo. Como pueden ver, el color del agua aquí es totalmente transparente. Un río que suele tener sus aguas frías, pero en este caso no. Muy aceptable, muy amigable con el cuerpo de los viejitos como yo. Bueno amigos, esto fue el Durazno. Espero les haya gustado, espero me den una mano, se suscriban al canal. Un saludito para Matías Oviedo de la Goulash. Había una línea de colectivo que llegaba desde Santa Rosa de Calamuchita hasta aquí, se llamaba Pájaro Blanco. No lo he visto ahora, pero creo que debe seguir transitando. ¡Hey perro! Amigo, suscríbete.